Advertencia. Los personajes y hechos relatados en este video audio son completamente reales, basados en personas verdaderas, cuyas identidades mantenemos en privacidad. Modificando su voz, para que no se les reconozca, pues muchos no entenderían las situaciones que la vida les ha hecho vivir, y cualquier parecido con personas vivas o muertas, o con hechos reales o parecidos, es pura coincidencia. Testimonio. Ex Nahual. Pactos. Conjuros y reuniones secretas. Mi historia comienza desde niño. Heredado de una familia poderosa de hechiceros, cuyos secretos eran demasiados grandes para poder seguir ocultándolos. Yo cada noche soñaba que me iba al campo, que veía los animalitos, las vacas, los pajaritos. Pero yo sentía que era una de ellos. O sentía que los miraba a través de una mirada de ellos. Es como si yo me metiera dentro de sus cuerpos. O me transformara en uno de ellos. Y así fue. Cuando obtuve la mayoría de edad, descubrí el por qué siempre mi familia contaba con tecnología de punta. Es decir, aquello que para los demás resultaría muy caro obtener. Por ejemplo, tenía siempre en mi tobillo una especie de grillete o brazalete que emitía una luz roja o verde. Y no es que yo anduviese en cosas malas. Simplemente era para saber la ubicación. ¿En dónde me quedaba? Te explico. Cuando yo me transformaba sin quererlo en un animal, ya sí, un pájaro, un cuervo, una vaca, un lobo o una serpiente, ese brazalete se ajustaba automáticamente a mí y daba a mi padre y al jefe de la policía de mi localidad la ubicación en donde me quedaba desmayado al entrar la madrugada. Porque siempre que había luna llena, me transformaba en algo. Y eso ya las autoridades lo sabían. Y nos tenían bien checaditos. De hecho, ha de haber dentro del lugar en donde estás personas nahuales o personas con algún tipo de poder. Y este poder está registrado en las municipalidades, en los estados y en la policía. Lo sé porque toda mi familia. ¿Quién heredo? El poder de la transformación es igual a mí. La magia al saber de ello. Siempre me gustó. Y decidí aprenderlo todo para poner mis servicios. Para ayudar a los demás. A las familias humildes y necesitadas. De mi alrededor y de las comunidades vecinas. Es así como comienzo una vida libertina en creencias paganas, aunadas al poder de ser nahual. En mi comunidad, todo iba de maravilla. Todo marchaba perfectamente bien. No éramos ricos, pero pobres. No éramos. Hay 2 que 3. Entonces, ya pasado un tiempecito, vimos como unas personas llegaban en carros elegantes. De esas camionetas fregonas, con llantas enormes y altas. Se ve que son personas ricas y al acercarme a ellas, saludaron al pueblo. Y su aroma a rosa se me impregnaba en la palma de las manos al saludarlos. Eran unas personas que se hacían llamar padres, obispos y monjas de la religión católica. Y abrieron un jacal nuevo, en donde estuvieron adoctrinando a mucha gente. Ellos iban de casa en casa. Pero sucedía algo raro. Algo que no me lo esperaba. Yo creía que no iban a mi casa. ¿Por qué aquí en el pueblo y en las comunidades vecinas decían y aún dicen que somos nahuales? Cosas que eso se había quedado como secreto dentro de mi familia. Y los obispos no pasaban a mi casa. Era como si algo les quemase la piel. Como si algo estuviera protegiéndonos de generación en generación. Y se me hizo todo muy extraño. Cuando se vino las festividades del pueblo. Y yo montado en mi burrito. Fui un rato porque me fascinan las fresas con crema. Y comerme unos deliciosos churros recién hechos. Con un champurrado bien caliente. Y fui. Y los vi. Comenzamos a platicar. De la vida. De las experiencias. De trucos. Hechizos y rituales.
Y ellos entenderían que casi no hay diferencia entre ser Naúl y ser un obispo. Sí lo sé. Te estás preguntando el por qué menciono esto. Y es porque ellos realizan rituales de magia negra, pero disfrazados con palabras bíblicas que te marean y te estresan. No están inculcando nada. Solo están repitiendo como pericos lo que ya viene escrito. No analizan. No ayudan. Las personas a su alrededor no les importaba. Solo una cuestión sí era importante para ellos: el dinero que nos sacaban cada domingo a los feligreses. Y entendí de dónde sacaban dinero para sus gustos caros, para su ropa fina y para sus camionetas lujosas. Pero bueno, eso es vida de ellos. Yo solo doy un poco de sabor a las cosas y a las situaciones, para que las personas vean que no todo lo que brilla es oro. Y no todas las personas son buenas. Lo digo porque en una ocasión, ya conociendo de qué pie cojean, de qué lado mastica la higuña, estos padres en plena misa me echaron de cabeza frente a las personas de otras comunidades, argumentando que ser Naúl y transformarse es cosa del diablo, es cosa maligna, que nunca iba a tener perdón de Dios. Y yo salí disparado de ese lugar de oración, no por miedo, sino por precaución a que me fueran a hacer daño. Y mi sorpresa fue que unas personas, a quienes en el pasado las había ayudado y rescatado de la muerte, comenzó a agredirme y a gritarme: brujo, satánico, cosa del diablo. No supo agradecerme el favor que tiempo atrás yo le había hecho. La cuestión es que todos se me fueron encima y me tuve que ir al cerro, en el monte en donde estaba mi casita, alejados del pueblo. El comisariado ejidal nos fue a ver, junto a un grupo de personas. Y mis familiares le dijeron que muy pronto su avaricia iba a cobrarles muy caro lo que estaban haciendo, y que sus generaciones llorarían lágrimas de sangre por lo que han hecho y firmado. A lo cual yo aún no sabía nada de lo que verdaderamente estaba pasando. Y bueno, nosotros no dependíamos del pueblo para nada. Cuando nos enfermábamos nos suministrábamos hierbas silvestres y medicinas naturales de los mismos árboles, en la libre naturaleza del monte que nos rodeaba. Dios nos había colocado ahí. Y teníamos todo: un lago de agua burbujeante natural, hermosos cerros cubiertos de pastos hermosos, en donde pastoreábamos a los animalitos y a los borregos. Todo era de maravilla. Cuando cierto día nos visitan los obispos, las monjas y el comisariado ejidal, a obligarnos a que les firmáramos unos documentos que nosotros desconocíamos, y con groserías y con gritos querían a fuerzas que firmáramos con nuestra huella de las manos esos papeles que no sabíamos qué eran. Obviamente mis familiares se enojaron mucho. Todos los rodearon, y muchos se convirtieron en leones, en tigres, en cocodrilos, en lobos furiosos. Y estos obispos, conjurando palabras bíblicas, nunca lograron someternos. Las serpientes los empezaron a rodearlos y ellos exclamaban a Dios, y lloraban y gemían del miedo. Porque de cierta manera, ese sería su final, por andarse metiendo con nosotros los nahuales. Pero solo los asustamos y nunca más se volvieron a parar al cerro en donde estábamos viviendo. Tiempo después, vimos que muchas personas se iban del pueblo. Y vimos cómo grandes máquinas destruían la naturaleza, los lagos y los bosques que en ese lugar, Dao pueblo, había. Vimos cómo el humo, el fuego, arrasaba todo a su paso. Y crecían centros de casas enormes, lo que hoy ustedes conocen como edificios, y casas de interés social. Y muchas personas indígenas de las comunidades se fueron del lugar. O más bien, los corrieron. Ahí fue que nosotros nos dimos cuenta de que esos papeles, que les surgía que les firmáramos a los obispos, eran para destruir nuestro pueblo y vendérselos a
Las personas con más poder económico. Por eso les decía que no todo lo que brilla es oro. Y además, esas personas, tanto las monjas como los obispos y el comisariado ejidal, los acusaron de destruir nuestro pueblo y pagaron con cárcel sus fechorías. Te preguntarás en dónde está lo relacionado a Dios, a Jesús, a su Madre María. En estas palabras. Y yo te respondería que su presencia siempre nos estuvo cuidando. Siempre a nuestra raza. La estuvo protegiendo la mano justiciera de Dios. Y Él, Dios, estuvo a nuestro lado siempre, otorgándonos poderes cuando los necesitábamos para defender la naturaleza, los animalitos, para evitar que nuestro bosque, en donde actualmente vivimos, fuera arrasado por las manos de los malos hombres. Y una cosa es que nunca conté. Fue el hecho de que yo siempre he sido de la fe católica. Pues me gusta platicar con las figuras que llevan el mensaje divino a Dios. Y cuando fueron a pretender quitarnos nuestras tierras, yo antes le recé a Dios y le pedí poderes para defender lo que es nuestro. Nuestra tierra libre y hermosa. Nuestro lugar plagado de bosques, cascadas, ríos y más lugares hermosos. Dios no está tan solo en nosotros los humanos, sino que está en el todo. Lo que ves está rodeado de vida. Y esa vida debe de ser valorada y preservada para las nuevas generaciones. Nosotros aún somos nahuales. Y estamos ya libres de persecución. No comemos humanos. No hacemos brujerías. Ni nada de eso. Simplemente Dios nos hizo así. Y así moriremos. Pero eso será cuando Dios lo ordene y mande. Y no por la mano de los malos hombres que habitan con nosotros en las tierras que Dios nos ha otorgado. Gracias por escuchar y ver que la justicia divina sí existe. El brazo poderoso de Dios sí es real. Y Dios imparte la justicia a tiempo perfecto para él. Saludos y buen día. El poder de la fe. Oraciones milagrosas.